¿Y qué tal mis panas? Aquí señor Jairo, también conocido como el hombre chiburito. Ahora sonará. Esta muñeca perturbó a todos en un programa japonés. Es el caso Junji Inagawa de El Morador Nocturno. Así que sin más preámbulo, ¡vamos! Las muñecas o juguetes embrujados es un fenómeno paranormal y muchas veces sin explicación alguna, que ha aterrado y provocado pesadillas a miles de personas desde hace décadas. Esta era la Annabelle de la vida real, ¿no? La que tenían los Warrens o algo así. Pues ya en los años 70 teníamos el aterrador caso de Annabelle, una muñeca de trapo aparentemente encantada que según los reportes, se movía sola y le provocaba heridas a su portadora. Diferente de las películas, bro. O sea, la película da mucho más miedo. Esta, no sé. Es medio perturbadora, pero no da el miedo que provoca la Annabelle de las películas. Mientras dormía. Ahora si vamos a territorio japonés, los relatos sobre muñecas embrujadas se vuelven mucho más comunes. Buah, es que en Japón, bro, o sea, las muñecas que eran antiguamente así en Japón, bro, ya de por sí daban miedo, bro. Y parecen ser parte de una tradición muy arraigada en su folclore y leyendas urbanas. Con cara toda andrógena, así, sin, que parecían un fantasma, o no sé, una cosa rara, bro. Del país, pues ya desde 1918 teníamos historias como la de Okiku, una muñeca japonesa que se cree que está poseída por el espíritu de una Buah, es que encima la hacían como realistas, bro. niña del O sea, ¿qué más miedo puede dar que una muñeca que tiene apariencia medio realista, bro? mismo nombre? Así pues, el día de hoy te presentaré el caso más desconocido y perturbador sobre una aparente muñeca embrujada que incluso llegó a presentarse en la televisión japonesa perturbando a todos los presentes. ¿Quién es Junji Inagawa? Para poder contar este relato, debemos conocer primero quién es Junji Inagawa. Dicho hombre, quien a la fecha de este video cuenta con 77 años de edad, se trata de un actor, escritor e investigador paranormal japonés, quien justamente es mayormente conocido por sus narraciones de historias de fantasmas y terror estilo Kaidan, que se enfocan en misterios inexplicables y sucesos de carácter sobrenatural, lo que ha llevado a Junji a convertirse en una figura icónica en su país. El hombre también ha realizado distintas antologías de terror japonesas, videojuegos, ha participado en múltiples programas de televisión japoneses de antaño, y ha popularizado algunas leyendas urbanas, incluyendo una que ocurrió. Me gusta el terror japonés porque es como muy distinto, o sea, como que de por sí ya la cultura japonesa es como que evoca mucho terror en lo que son las leyendas urbanas y todas estas cosas. Y de pequeño siempre me causaba curiosidad y me daba mucho miedo. En los años Me acuerdo del Hachisakusama, la mujer esta que era el fantasma este que era de una mujer alta que secuestraba niños. Y luego estaba el Tequeteque, el que era la chica esta que fue atropellada en unas vías de tren y su cuerpo perdió las piernas y entonces su fantasma va como que buscando sus piernas y es como quitándole las piernas a sus víctimas, algo así, muy, muy macabro, bro. 70s, teniendo que ver con una siniestra muñeca que a continuación relataremos. El comienzo de la pesadilla. A finales de los años 70, el mencionado Junji Inagawa se encontraba trabajando en una transmisión de radio nocturna, cuando de la nada, se encontró a un miembro de su equipo llorando desconsoladamente. Se trataba de un cantante que había sido invitado en aquella velada. Platicando con Junji, este hombre le dijo que aquel día por la tarde, se encontraba escuchando la radio, y que mientras se reproducía una de sus canciones, se coló en la grabación la voz de una mujer que le hablaba. Lo inquietante viene cuando el cantante le comentó a Junji, que aquella voz era de una fan suya, quien había fallecido trágicamente ya hace algunos meses atrás. Buah, qué casualidad y turbio, bro. Una vez la transmisión de aquella noche había terminado, Junji Inagawa llevó a este hombre de vuelta a casa en taxi, ya que aún estaba un poco afectado por el incidente ocurrido en la radio, donde escuchó la voz de aquella mujer fallecida, lo cual fue solamente el inicio de algo más perturbador.
Tras llevar a su casa a este hombre, Junji Nagawa venía de regreso a altas horas de la noche, cuando de la nada se le manifestó una extraña figura. Se trataba de una niña pequeña ataviada en un kimono rojo y parada en una calle, lo cual a Junji le pareció increíblemente extraño, como una niña podía andar afuera de su casa en plena madrugada, y sobre todo, ya para los años 70, absolutamente nadie vestía kimonos de forma casual. ¿Algún cosplay a lo mejor? La situación pasó de ser extraña a sumamente aterradora, ya que el taxi en donde venía Junji siguió su curso. No obstante, la niña con el kimono rojo parecía reaparecer en cada cuadra que cruzaban, la cual además, Buah, como la niña de la curva, pero esta directamente es la niña de cada esquina. en todo momento miraba fijamente a Inagawa, quien describe que la niña contaba con una mirada fría y que transmitía una maldad genuina. Cuando el taxi llegó a su destino y Junji se bajó, dejándolo solo en medio de la noche, este jura que la niña volvió a reaparecer al otro lado de la calle, y que de la nada empezó a levitar en el aire y a dirigirse hacia el hombre, desapareciendo en el acto. Qué miedo, bro. Aunque Inagawa ya en ese entonces se dedicaba a investigar casos paranormales, creyó que el avistamiento de aquella noche simplemente fue producto de su extremo cansancio y rutina diaria. Siempre soy escéptico en estos casos porque, o sea, siempre que alguna persona cuenta de que ha visto apariciones fantasmas y cosas, puedo medio llegar a creer si esa persona a lo mejor tenía miedo y su mente maquinó cosas. Pero cuando es un investigador de lo paranormal y estas cosas, yo siempre me pregunto hasta qué punto es verdad, hasta qué punto simplemente es un show para llamar más la atención, porque si tiene un programa de radio y cuestión y se dedica al ocultismo y cosas de misterio y de terror y estas cosas, es muy propenso a que se inventen estas historias. Y la verdad es que me cuesta creérmelas de estas personas. No obstante, tras aquella aparición empezaron a pasar cosas extrañas en el hogar de Junji. Su esposa al día siguiente afirmó escuchar pasos por la noche, algo a lo que el hombre simplemente no le tomó importancia. Presumiblemente, este extraño incidente ocurrió entre los años O al verdadero y no le tomó importancia. 1976 y 1978, y no sería hasta tiempo después que tendría su continuación. La muñeca Iki. Tras trabajar todavía por algún tiempo en aquella estación de radio nocturna, Junji Nagawa fue invitado a participar como guionista en una obra de teatro, en donde desde el primer día, empezó a sentirse incómodo por un aspecto en particular. El término muñeca Iki se refiere a un tipo específico de muñeca tradicional japonesa que son hechas a gran detalle y parecido con un ser humano, ¿Por qué? generalmente sí. ¿Por qué esa necesidad de hacer más turbia una muñeca, bro? Siendo de gran tamaño y con un alto realismo, justamente en aquella obra de teatro, se usaba como elemento principal una muñeca de este estilo. Sin embargo, Junji rápidamente reconoció que esta figura no solamente se parecía Buah, es que son turbias, bro. al avistamiento fantasmal que había tenido hace ya tiempo, sino que vestían también un kimono rojo del mismo estilo. Tras esto, la obra empezó a tornarse bastante turbulenta. Uno de los primeros incidentes ocurridos alrededor de la muñeca es que ésta apareció repentinamente con un brazo y una pierna rota, por lo que se buscó a su fabricante para que pudiera arreglarla antes del estreno de la obra. Sin embargo, este desapareció sin dejar rastro alguno, jamás sabiéndose Buah. algo de su paradero. Posterior a esto, uno de los guionistas encargados de la obra afirmó que sin explicación alguna, su casa se incendió completamente, perdiéndose el avance del guion en el que había estado trabajando por días para dicha obra. Por otro lado, Maeno-san, que era el titiritero encargado de controlar a la muñeca, recibió la noticia de que su primo, quien era un chico joven y sano, falleció en circunstancias misteriosas y no aclaradas. En los días posteriores al estreno de la obra, siguieron ocurriendo más incidentes extraños, sobre todo accidentes en los ensayos, que provocaron distintas heridas en el personal, curiosamente recibiéndolas en la mano y la rodilla derecha, justamente de donde había aparecido rota la muñeca. Buah.
Junji Nagawa presionó para que la obra se cancelara, sin embargo, esto significaba perder toda la inversión y producción, por lo que se intentó estrenar fallidamente, después de que algunos actores quedaran paralizados de brazos y pies el día de la obra, por lo que Junji llevó la muñeca a diferentes templos y santuarios Raro es leer algo en Japón, bro, de derecha a izquierda, bro. para que pudieran bendecirla, colocándola dentro de un ataúd donde se afirma que las extremidades de la muñeca se cayeron por sí solas. Tras esto todo pareció mejorar, ya que la obra de teatro se llevó a cabo al día siguiente siendo un éxito rotundo. Sin embargo, tras la finalización de la obra, sorprendentemente el padre de Inagawa falleció sin motivo alguno al día siguiente, y el titiritero, el Maeno-san, sufrió un deterioro considerable en su salud mental después de llevarse los restos de la muñeca a su casa. Un caso llevado a la TV. Aparentemente, nunca se reveló Guau, porque siempre empieza a hablar muy fuerte, bro. el nombre de la obra de teatro ni quienes participaron en ella, más que Junji Maeno-san. Sin embargo, en 1979 una cadena de televisión supo de la existencia de la muñeca, e invitó a ambos hombres a una entrevista. Ahora bien, se comenta que mientras se llevaba a cabo el programa en vivo, empezaron a ocurrir situaciones extrañas, como luces que se caían y fallos técnicos. El equipo y el público comenzaron a sentirse sumamente aterrados e incómodos, y Maeno-san, el titiritero, le hablaba a la muñeca como si fuera una persona real. Cabe decir que para este punto, su Buah, la esquizofrenia le pegó fuerte a este men. salud mental ya estaba muy deteriorada. Aquí es donde empiezan a surgir diversas leyendas urbanas. Según se comenta, el episodio, al presentar tantas fallas, realmente nunca fue estrenado o transmitido, manteniéndose enlatado por la televisora que llevó a cabo el programa. Sin embargo, según comentarios y post del foro japonés, Tuchan, coinciden los usuarios en que la emisión Oh, este no era el 4chan japonés. sí se realizó, y que fue aún más perturbadora de lo que se relata, ya que se dice que muchos televidentes llamaron en vivo al programa preguntando por la identidad de un niño que estaba junto a la muñeca. Lo Buah, turbio. extraño es que en el programa no había ningún niño presente. Otras anécdotas que se cuentan sobre la emisión de aquel programa, es que cada vez que se volvía del corte comercial, la expresión de la muñeca cambiaba significativamente, tornándose su mirada mucho más siniestra y sombría. ¿No sería un efecto psicológico simplemente? Como se dijo anteriormente, la transmisión parece estar perdida, archivada o enlatada. No obstante, desde hace algún tiempo en internet empezaron a circular algunas capturas de pantalla que mostraban cómo había sido la entrevista y el aspecto de la muñeca, por lo que esto confirma la existencia de aquella emisión, dejando de ser solamente una leyenda urbana o creepypasta de internet. Turbio, bro. De hecho, Inagawa aparecería más tarde en otros programas de televisión, pero debido a las repercusiones que tendría el llevar a la muñeca original, traería consigo una réplica, existiendo en internet un fragmento de un programa donde justamente la lleva, y que es el que has estado viendo en este video. Y el paradero de la muñeca. Si en sus posteriores apariciones de televisión, Inagawa llevaba solamente una réplica, entonces se preguntarán, ¿qué fue lo que pasó con la muñeca original? Se supone que el hombre la llevó con un psíquico, quien le confirmó que dentro de aquella muñeca se almacenaban no uno, sino varios espíritus, incluyendo el de una niña, que coincide con la manifestación que tuvo Junji desde el inicio, por lo que se dedicó a intentar limpiar la muñeca de la maldad que contenía. Tras visitar a un amigo de nombre Taniguchi, la familia de este hombre notó rápidamente la energía maliciosa del objeto, siendo la esposa de este amigo, quien se ofreció a llevar a limpiarla o exorcizarla, a lo que Inagawa accedió con tal de deshacerse de ella. Tras algún tiempo de aparente calma, volvió a ocurrir otra calamidad. Maeno-san, el titiritero que había manejado la muñeca en aquella infame obra, falleció dentro de su casa tras un misterioso incendio, que provocó que se quemara vivo.
Wow, otro incendio, bro. Pasaron algunos años después de este incidente, y Junji recibió una visita sorpresa de su amigo Taniguchi, quien se había quedado con la muñeca, diciéndole que ésta había formado algún tipo de vínculo con su hija pequeña, ya que la niña no podía dormir por las noches, afirmando que una muñeca se le aparecía y platicaba con ella, confesándole que quería deshacerse de la niña para quedarse con su familia. Wow, turbio. Tras esto, la familia de Taniguchi abandonó a la muñeca en un santuario, para que ya no diera más problemas. Después de un tiempo, un sacerdote a cargo de este lugar se informó que la muñeca simplemente desapareció un día y nadie la volvió a ver por ningún sitio. Al parecer esto ocurrió en 1999, más de 20 años después del inicio de las calamidades provocadas por esta figura. Justamente por Wow, la Chucky japonesa, bro. aquel año, en un programa de televisión, Junji se reunió con la hija de su amigo Taniguchi, comentando que ella había desarrollado una especie de conexión psíquica con la muñeca, y que en ese momento, el objeto se encontraba en la habitación más recóndita de una casa japonesa abandonada en algún lugar de las montañas. También Wow, en una habitación, en alguna casa, en la recóndita de una montaña, ¿qué? le dijo que la muñeca esperaba volver a encontrarse con Junji. El hombre le preguntó que en dónde se verían. Wow, imagínate de pobre desgraciado que de repente hace una incursión a sitios abandonados y se encuentra esa muñeca en una casa, bro. La chica dibujó un escenario, que era exactamente igual al de la obra de teatro donde surgió todo. Aunque esta leyenda parece ser sacada totalmente de una película de terror, y teniendo en cuenta que Junji Nagawa es un escritor de dicho género, podría Sí, eso es lo que yo digo, o sea, siendo él un escritor y una cuestión de estos de que se relaciona con muchos casos paranormales y tal, siempre digo, o sea, hasta qué punto está diciendo la verdad y no simplemente está creando una controversia o un show para llamar más la atención. Podríamos pensar en que todo esto se trata de una historia totalmente armada por este hombre, incluso que en aquel programa de televisión montaron toda la situación sobrenatural con la muñeca. Sin embargo, el mismo Junji hasta la fecha afirma que todo este caso fue completamente real, alejándose de la ficción de sus historias, y que de hecho, fue una de las razones por la que se involucró en los temas de este estilo, sea Completamente real, fuente, créanme. como sea, la historia de Junji y su muñeca embrujada es sin dudas, una de las leyendas urbanas más aterradoras en el Japón moderno. ¿En el qué? Una de las leyendas urbanas más aterradoras en el Japón moderno. Arpón. Buen video, buen video. Sí, pero es eso, bro. O sea, es como que en qué momento le crees en su totalidad la historia de terror a una persona que se dedica exactamente a eso, a crear historias de terror, relacionarse con todo lo sobrenatural y estas cosas, y que de repente te cuente toda una historia de que no, de que todo empezó en un programa de radio, que mi amigo escuchó la voz de una fan que había muerto y entonces desde entonces al main se le apareció una niña en la esquina con kimono rojo y todas estas cosas, y luego la muñeca, y es como que todo está tan conectado, bro, que no sé, es muy irreal, es como que no sé, no me lo termino de creer, pero está curioso, está buena la historia, o sea, está escalofriante, el hecho, y las muñecas dan miedo, la verdad. O sea, es que esas muñecas, las Living Doll, las Iki, se le dice, o sea, tan turbias, bro. O sea, ¿por qué necesidad hay de hacer una muñeca más terrorífica de los que ya son las propias muñecas japonesas, bro? O sea, turbio. Bueno. Pero bueno, eso es todo. Si te gusta, deja el video en el que se para que lo veas en mi reacción. No te olvides de comentar, suscribirte en el siguiente video. ¡Chao, chao!